verdad queremos, primero que todo, agradecer la invitación a los amigos de la Universidad de Panamá por permitirnos el día de hoy compartir algunas reflexiones con ustedes sobre la cooperación internacional contra la lucha del narcotráfico y el uso del canal como posible medio de trasiego de drogas. E igualmente no queremos perder la oportunidad para felicitar a los amigos del observatorio recién lanzado el día de hoy, toda vez de que somos convencidos de que en el análisis, investigación y diagnósticos de los fenómenos sociales reside la capacidad de éxito de un país o nación. El tema del cual nos han pedido reflexionar brevemente el día de hoy guarda relación con la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y cómo se relaciona esta de alguna forma con la seguridad de la vía interoceánica que a todos los panameños nos enorgullece. No obstante, queremos iniciar reflexionando un poco en el cómo la delincuencia transnacional ha venido a trastocar o variar el concepto tradicional de Estado que todos tenemos o teníamos hace algunos años. En efecto, el concepto de Estado territorial clásico ha venido sufriendo de fenómenos como la globalización en lo positivo y la delincuencia transnacional en lo negativo. Es decir, el pensar hoy día en un Estado con una soberanía estricta y exclusiva sobre el actuar de sus funcionarios respecto a temas como seguridad, investigación de delitos, enjuiciamiento de delitos y aspectos de protección de infraestructuras resulta poco práctico frente a realidades como el crimen transnacional. Y tal vez sea el narcotráfico o el tráfico internacional de drogas el principal ejemplo de estos hechos. Toda vez de que la delincuencia transnacional y sobre todo el narcotráfico nos enfrenta a actores extraterritoriales que influyen en los aspectos de seguridad, investigación de delitos y demás en cada uno de nuestros países. Tal vez para mayor ilustración solo baste mencionar ejemplos como el de la hermana República de Colombia, donde los grandes carteles de hace algunos años no solo pusieron en jaque a la existencia del Estado mismo colombiano, sino que lograron extender sus redes mucho más allá, afectando a los países cercanos del área. No es para nadie un secreto que hace algunos años, tal vez 10 o 11 años, los carteles colombianos tenían capacidad de ejercer delictivamente no solo en Colombia, sino en todo Centroamérica y hasta México, con envíos de cantidades importantes de droga, impactando así en la seguridad de todo el continente americano. Frente a realidades como esta, obviamente un concepto tradicional de Estado donde solo mis autoridades o las autoridades del Estado investigan, juzgan y proyectan acciones contra el delito resulta carente. Y es eso lo que ha llevado a los países cada vez más a afianzar el tema de la cooperación internacional para enfrentar estos fenómenos de la delincuencia transnacional. Tal vez igual a manera de ejemplo y un poco más cercano podemos hablar de los carteles mexicanos que tras la caída o el debilitamiento de los grandes carteles colombianos han ido cobrando peso y extendiendo su influencia hacia Centroamérica, hoy día con alguna influencia muy fuerte, sobre todo en el triángulo norte de Centroamérica, donde ya se habla de la presencia e influencia de grupos como los Zetas y otros que incluso desde México logran influir delictivamente en estos países, llevando a la estructura de los estados de los países centroamericanos
a graves problemas en cuanto a la seguridad. La cooperación internacional que surge como necesidad para enfrentar estos fenómenos la podemos dividir tal vez en dos grandes rubros. La cooperación que se enfoca en el área policial o de entes de cumplimiento de la ley, que de alguna manera busca averiguar la ocurrencia de hechos y enfrentarlos, y la cooperación en materia judicial, que busca, tras la investigación de estos hechos, reunir las pruebas suficientes y necesarias para llevar a esta gente a ser juzgadas y que de alguna manera resarzan a la sociedad por los hechos cometidos. En cuanto a la cooperación internacional en materia policial o de entidades de cumplimiento de la ley, obviamente su mayor o principal enfoque está en el tema de obtención e intercambio de información. Obtención e intercambio de información toda vez que frente a actores extranacionales o supranacionales incidiendo en la comisión de hechos delictivos, resulta imprescindible tener información no solo de nuestro Estado, sino de todos los estados donde estos grupos tengan incidencia para poder enfrentarlos. Este intercambio de información cobra las vías desde formales, informales y semiformales, sobre todo basado en la confianza entre los grupos policiales o de cumplimiento de la ley que de alguna forma intercambian esta información. Y tenemos desde la información o intercambio de información más informal a través de teléfono, email y demás, hasta las vías un poco más formales, como sería con entidades internacionales como Europol o Interpol, que de una u otra forma buscan hacer fluido este tipo de intercambio. En el marco ya más judicial respecto a la cooperación internacional que busca investigar los delitos y llevar a las personas a responder por ellos, obviamente los canales son mucho más formales y se basan en acuerdos internacionales entre los países que permitan este intercambio y este tipo de cooperación o colaboración. Allí tenemos una serie de convenios multilaterales que permiten a los países este tipo de intercambio. Tal vez en materia de narcotráfico el ejemplo más clásico lo sea la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, celebrada en Viena en 1988, que se convierte tal vez en materia penal en la convención más importante luego de haber sido ratificada por más de 169 países en el mundo, con una gran influencia para el tema de la represión del narcotráfico. No obstante, no es la única convención multilateral que ve estos temas de criminalidad organizada. Tenemos la Convención de Estrasburgo sobre delincuencia vinculada al blanqueo de capitales, y una serie de convenciones multilaterales que permiten este tipo de intercambios. Igualmente tenemos convenciones regionales que permiten de alguna manera que los países intercambien información y que se presten colaboración en cuanto a la investigación de delitos y delincuentes. Un ejemplo clásico de esto es el Tratado Centroamericano de Asistencia Legal Mutua en asuntos penales, que permite a Panamá y a los países del área, Salvador, Costa Rica, Guatemala y demás, este intercambio fluido de información, de pruebas y demás que nos permitan llevar a juicio a las personas que inciden en la comisión de hechos delictivos de forma transnacional. Y demás está decir todos aquellos acuerdos bilaterales que celebran los países para la asistencia legal mutua. En Panamá tenemos tratados de asistencia legal mutua con más de 20 países, destacando entre los más utilizados el Tratado de Asistencia Legal Mutua con Estados Unidos, Tratado de Asistencia Legal Mutua con Inglaterra y España, es decir, una serie de tratados bilaterales que de alguna forma nos permiten este intercambio de diligencias y pruebas para llevar a buen recaudo a las personas que se vinculan en la comisión de hechos delictivos.
hablando de tratados bilaterales, tal vez el que sea más importante mencionar en el tema del narcotráfico en nuestro país y vinculado, posiblemente vinculado al canal, sin duda lo constituye el acuerdo y sus acuerdos, el acuerdo Salas-Baker y sus acuerdos complementarios. Un acuerdo que permite que embarcaciones de los Estados Unidos, siempre y cuando cuenten a bordo con un oficial del servicio aeronaval panameño, patrullen las aguas nacionales para reprimir actividades propias del narcotráfico, acuerdo al cual ha tenido un resultado impactante en nuestro país en cuanto a la incautación de drogas, sobre todo cuando estamos hablando de que nuestro país se convierte o se ha convertido por su posición geográfica y por algunos aspectos comerciales tal vez en el principal o uno de los principales países en el abanderamiento de naves. Contando nosotros con una fuerza policial como el servicio aeronaval con una capacidad limitada, son acuerdos como este los que nos permiten de alguna manera dar seguridad en la gran cantidad de aguas territoriales que poseemos y de igual manera poder brindar alguna posibilidad de seguridad a la gran cantidad de embarcaciones que navegan por el mundo con bandera panameña. De igual manera, vale la pena reflexionar en algunas de las consecuencias o situaciones de nuestro país relacionadas con su posición geográfica. En efecto, nuestro país, por esta posición geográfica privilegiada, se ve impactado con grandes beneficios, pero también enfrentado a grandes retos, a grandes amenazas. Pues es por todo conocido que precisamente en el comercio mundial las grandes ventajas, en muchos casos, intentan ser utilizadas por los grupos narcotraficantes o grupos de delincuencia transnacional como vía para cometer de alguna manera sus conductas delictivas. Es así, podemos destacar entre estas consecuencias o situaciones, Panamá alberga la zona libre de impuestos más grande del hemisferio. Obviamente este emporio comercial, orgullo de nuestro país, no solo representa un beneficio, sino que representa de alguna manera un gran reto en cuanto al tema de seguridad, reto que nuestro país ha venido enfrentando. Por la zona libre de Colón pasan gran cantidad de mercancías, casi todas ellas transportadas vía contenerizada. Frente a este reto, en nuestro país se han instituido o instaurado programas que permiten escanear un porcentaje de los contenedores que pasan por zona libre precisamente para enfrentar la posible utilización de la zona franca para el trasiego de sustancias ilícitas e incluso de otro tipo de sustancias peligrosas.